Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de la ley 222 de 1995. Doctor, qué pena, Valentina Calderón no tenía señal. ¿Por qué no van escribiendo por el chat de Zoom? ¿Mm? Pensé que no había visto, doctor, qué pena. Hay dos normativas, en Colombia para el tema de las sociedades, que es el Código de Comercio, como ya lo hemos visto, y la ley 222 de 1995, también conocida como el régimen de sociedades. Vamos a mirar algunos aspectos que nos trae la ley 222 de 1995. ¿Quién me ayuda aquí con el artículo primero? Artículo primero. Sociedad comercial y ámbito de aplicación de esta ley. El artículo 100 del Código de Comercio quedará así. Artículo 100. Se entenderán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen un objeto social, actos mercantiles, serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Ok. Entonces, esto ya lo habíamos hablado al principio de la clase, al principio del módulo, de la definición que traía el Código de Comercio para las sociedades mercantiles y el ámbito de aplicación de la legislación mercantil o la legislación comercial. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? O sea que está lo que hizo el doctor fue modificar algunas partes del Código de Comercio. Sí, pero el artículo es el 100. El 100. Ah, gracias. El artículo 2, que habla de la capacidad de los socios. ¿Quién me ayuda con el artículo 2? Artículo 2, capacidad de los socios. El artículo 103 del Código de Comercio quedará así. Artículo 103. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Ok. Listo, ya eso también lo habíamos visto al principio de la clase, del módulo. Recuerdan que hablamos de una figura que es la escisión. Bueno, miremos que acá nos trae unas reglas frente a esta figura de la escisión como una modalidad de transformación de la sociedad. Artículo tercero. ¿Quién me ayuda con este artículo tercero? Artículo tercero, Artículo modalidades. tercero, Habrá modalidades. escisión cuando. Primero, una sociedad sin disolverse transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o más sociedades existentes o la destina a la creación de una o varias sociedades. Segundo, una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades. La sociedad o sociedades destinatarias de la transferencia resultante de la escisión se denominarán sociedades beneficiarias. Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tenga en aquella, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés representadas en la asamblea o juntas de socios de la escidente se apruebe una participación diferente.
Ok. Bueno, entonces, ¿quién entendió que pudiera explicarnos cómo puede darse la escisión? Esta figura de la escisión. Aquí nos plantea tres situaciones diferentes. A ver, ¿quién podría decirme cómo operan esta figura? La Bueno, decisión es cuando se unen dos empresas, ¿sí? lo contrario. Al contrario, se Cuando de divide el una salen capital. dos. Se divide el capital de la sociedad, el patrimonio. Entonces puede darse de tres formas. Una, en el que la sociedad que existe, digamos, Amaya Abogados Asociados Limitada, existe como una sociedad y tiene un patrimonio, entonces esta sociedad decide trasladar parte de su patrimonio a una sociedad nueva que se va a crear con parte de ese capital o de ese patrimonio que está pasando a Maya Abogados Asociados Limitada. Y se va a llamar con otro nombre, va a ser otra sociedad diferente. Esa es una forma. Pero fíjense que en este caso, la sociedad Amaya Abogados Asociados Limitada no se está disolviendo, solo está trasladando parte de sus activos, de su patrimonio a una nueva. Ese es un evento. Otro evento es que la sociedad Amaya Abogados Asociados Limitada le traslada parte de su capital, de su patrimonio, a otra sociedad que ya existe. A Silva Abogados SAS, ¿sí? Esa es otra forma de decisión. En estos dos eventos, la sociedad Amaya Abogados Asociados Limitada no se ha disuelto, sigue funcionando. Y la otra forma de hacer la escisión es que la sociedad Amaya Abogados Asociados Limitada se disuelve y entonces esos activos, después de que se disuelven, esos activos se destinan a la creación, por ejemplo, de dos empresas. Esa es otra forma de que pueda realizarse la escisión. Entonces, no necesariamente va a operar de que se disuelva, sino que puede seguir funcionando y con la destinación de parte de ese capital, la otra sociedad arranca. Profe, disculpe, ahí no importa qué tipo de sociedad sea, si es una, una No limitada. importa, no importa. Cuando su merced se refiere a o sea, que puede ser una sociedad o dos sociedades. De una sale otra. Es como si una sociedad tuviera otra sociedad hija. Ah, ok. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Doctor, esto de la sesión se puede dar más que todo para como el proceso de impuestos, bajarle a los impuestos. No necesariamente. Es que las sociedades van a pagar impuestos es por la actividad mercantil que está haciendo, por la facturación que tenga. Entonces, que tú tengas más dinero en el capital, más activo o menos, no tiene necesariamente una relación directa con la facturación. Porque puedes tener poquitos activos y facturar mucho, como puede ser lo contrario, tener muchos activos y facturar poquito. Entonces, al pasarle los activos, no necesariamente sea para reducir impuestos. Así como se traslada parte de esos activos,
también se están trasladando a pasivos. De ahí que los socios, de acuerdo a la participación que tienen en esta sociedad escindente, es decir, en la sociedad que está trasladando parte de sus activos a la nueva sociedad, van a tener la misma representación del capital en la nueva sociedad. ¿Ok? ¿Con qué fin, doctor, podría suceder? O sea, cuando sucede la decisión de una empresa, muchas Dividir veces, las actividades. Eso es diversificación, ¿cierto, doctor? Puede ser que entren a ingresar en un campo nuevo de acción. Exacto. A ver, entonces, son las reglas que nos trae el artículo 3º. Miremos que entonces para poder realizarlo hay un proyecto de escisión. ¿Quién me ayuda con el artículo 4º? Artículo 4º, proyecto de escisión. Escisión. Perdón, escisión. El proyecto es sin acento, porque si tú le dices exi, es como si estuvieras mencionando una X en vez de una S. Escisión. Sí, escisión. El proyecto de decisión deberá ser aprobado por la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas de la sociedad que se exinde. Cuando el proceso de decisión participe en sociedades beneficiarias ya existentes, se requerirá además la aprobación de la Asamblea o Junta de cada una de ellas. La decisión respectiva se adoptará con la mayoría prevista en la ley o en los estatutos para las reformas estatutarias. El proyecto de decisión deberá contener por lo menos las siguientes especificaciones. Primero, los motivos de la decisión y las condiciones en que se realizará, el nombre de las sociedades que participen en la decisión, en el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma, la discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. Quinto, el reparto entre los socios de la sociedad escindente de las cuotas, acciones o partes de interés que les corresponderán en las sociedades beneficiarias con explicación de los métodos de evaluación utilizados. Sexto, la opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos. Séptimo, estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de decisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen emitido por el revisor fiscal y en su defecto por contador público independiente. Octavo, la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos contables por cuenta de la sociedad o sociedades absorbentes. Dicha estipulación solo produce efectos entre las sociedades participantes en la decisión y entre los respectivos socios. Ok. Bueno, entonces acá podemos ver que esta decisión pues se va a tomar en asamblea, ¿ok? Porque es una forma de transformación de la sociedad. Entonces, esta propuesta o ese proyecto de dividir la sociedad tiene que tener estos requisitos llamados proyectos de escisión. Entonces, veamos que el primero dice los motivos, es decir, ¿cuáles son los motivos que llevan a que entonces la sociedad divida parte de su patrimonio al crear otra? Entonces puede ser, por ejemplo, la división de las actividades de la sociedad. Por ejemplo, Ecopetrol hace un tiempo atrás realizó una escisión y todo lo que tenga que ver con el negocio del gas
de la exploración del gas, de la explotación del gas natural, lo empezó a manejar por una empresa nueva que salió del capital de la compañía. Entonces, creo que se llama Colgas. Entonces, Colgas es la compañía que se encarga de todo el tema de la explotación de gas, de los yacimientos de gas. Y Ecopetrol, pues se sigue encargando del tema exclusivamente del petróleo. Entonces, puede ser, dependiendo de las actividades que haga la sociedad, que vea entonces la necesidad y diga, bueno, tenemos estos motivos para que pueda dividirse la compañía en dos y una compañía se dedique a esta actividad y la otra compañía se dedique a esta otra actividad. La sociedad nueva que surge no puede tener la misma razón social, porque la nueva sociedad, como cualquier otra sociedad, va a pasar por el RUES y se va a verificar la homonimia. ¿Ok? Debe entonces crearse, si se está creando una nueva, deben hacerse los estatutos de esa compañía nueva. Doctor, qué pena. Se da por entendido que si la Junta de Socios no está de acuerdo con el proyecto de decisión, obviamente no se dará, porque como lo dice el articulado, tiene que estar de acuerdo con el proyecto. O sea, tiene que ser aprobado por la Junta de Socios o la Asamblea. Sí, sí, claro. Claro, y ya vamos a mirar esa parte. Pero aparte de esos estatutos para la nueva sociedad que nace, también hay que discriminar qué se está aportando, es decir, esos activos, y los pasivos. ¿Ok? Entonces, ¿con qué pasivo queda la compañía, digámoslo, principal y la beneficiaria? Entonces, así como la norma habla aquí, pues que así como está la representación en la sociedad principal, en la inicial, así va a quedar entonces la participación en la nueva sociedad. Los estados financieros, si se van a emitir bonos en caso de las sociedades como las anónimas, y todo eso va a quedar en ese proyecto de escisión de la sociedad. La fecha a partir del cual se inician las actividades con la nueva sociedad. Pero miremos que hay que hacerle una publicidad a esa escisión. Miremos el artículo 5. Artículo 5, publicidad. Los representantes legales de las sociedades que intervienen en el proceso de escisión publicarán en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las sociedades participantes un aviso que los contendrán los requerimientos previstos en el artículo 174 del Código de Comercio. Adicionalmente, el representante legal de cada sociedad participante comunicará el acuerdo de la excepción a los acreedores sociales mediante telegrama o por cualquier otro medio que produzca efectos similares. Ok, entonces vemos que hay que hacer una publicación como especie de un edicto por parte de la sociedad que está realizando esta operación. Esto es una transformación de la sociedad y como tal, pues va a tener una incidencia y va a haber unos derechos que tengan los acreedores, así como los socios de dicha sociedad. Bueno, veamos una cosa.
La sociedad cuando se reúne, cuando hacen esta asamblea para tomar la decisión, va a tener unas consecuencias para los socios. Consecuencias que los socios están en todo su derecho de no estar de acuerdo. Entonces, ¿ustedes creen que si alguno de los socios no está de acuerdo con ese proyecto de decisión, qué creen que puede hacer ese socio? Le toque admitirlo y, bueno, agachar la cabeza y... Depende de la sociedad, ¿no, profe? Dime, Jonathan. Depende. Depende de la sociedad, también afecta eso. Porque No, pero en puede términos generales. vender, pues en otros, pues vender las sociedades o cederlas, que le paguen lo que le corresponde o disolver la sociedad. Dime, Pedro. Colocar una impugnación para hacer valer sus derechos, porque si él está con su sociedad y no quiere ni vender ni disolverla, pues impugnar. Bueno, a ver, aquí hay dos situaciones, ambos tienen razón en lo que dicen y ya digo por qué la razón la tienen de forma parcial. Resulta que puede suceder dos cosas, como ustedes dicen. Bueno, el socio fue vencido en franca lid, es decir, fue derrotado por las mayorías. Las mayorías votaron a favor de la escisión, a favor de esa transformación de la sociedad, y pues él no está obligado a mantenerse en esa situación y puede decir, yo me voy, yo me retiro de la sociedad. Entonces, al hacer el retiro de la sociedad puede hacer dos cosas. Una, que es comprar la participación de esa persona, o que entre los socios se prorratean la participación de esa persona. ¿Qué significa prorratear? De que entonces a cada uno en partes iguales. Digamos que en la sociedad están Brian David, Sandra, Dayana, Marjorie y Cristian. Entonces Marjorie dice, no, yo como que mejor me retiro de la sociedad. Pero Marjorie puede ejercer ese derecho de retiro de la sociedad y la sociedad le puede comprar la participación o puede que entonces la parte que le corresponde a Marjorie, que tiene el 20% de participación en la sociedad, se divide entre las otras 4 personas. Entonces, Brian tenía 20, Sandra 20, Dayana 20 y Cristian 20. Se van a dividir el 20% de Marjorie en partes iguales. Significa que si tomamos 20 entre 4 personas, salen a 5. Entonces quedaría Brian con 25% de la participación, Sandra con 25%, Dayana con 25% y Cristian con 25%. Eso significa prorratearse la participación de Marjorie. O puede suceder que no se pongan de acuerdo frente a la compra de esa participación. Entonces toca intervenir a las autoridades frente a esa situación. Por eso, profe, ahí donde yo le decía que depende de la sociedad, porque lo que usted dice, si son 5 socios, se retira uno. Pero hablo en general, no estoy diciendo de que tenga que ser X tipo de sociedad que mínimo tienen que estar los 5. Pues obviamente si alguno se retira, pues ya sería una causal de disolución. Pero hablo en términos generales de todas las sociedades. Doctor Larios, y si bueno, digamos que la persona no está de acuerdo con la excesión y con la no, decisión que se tome, porque esto no solamente va a ocurrir para la decisión, sino para la transformación de la sociedad. Y una forma de transformar la sociedad es así a través de esta figura de la decisión, de dividirla en dos. Sí, porque digamos, el negocio de la sociedad que tienen está muy bueno. Por Les eso, quedan pero buenas utilidades. Pero es que no Y está obligada la gente a permanecer en la sociedad, ¿sí? Por eso que si la mayoría toma una decisión,
como el ejemplo que puse ahí, Marjorie dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, yo me retiro de la sociedad. Sí, pero si él dice, si esa persona dice, no quiero retirarme de la decisión y no quiero retirarme de la sociedad, perdón, y no quiero invertir en la otra porque no quiero poner en riesgo mis utilidades, en ese caso, ¿qué se haría? Por eso, derecho de retiro. La mayoría, porque de retiro. Estoy hablando en casos de transformación de la sociedad, que la decisión es una forma de transformación, no es la única. Puede hablarse también en los eventos de la fusión, cuando se unen dos, o cuando se transforma de un tipo de sociedad a otra que cambia la responsabilidad. Si la sociedad es limitada, dicen, bueno, vamos a convertirnos en colectivo. Ahí cambia la responsabilidad. Ahí también puede ejercer su derecho de retiro. Ya vamos a mirar la norma. Entonces, si decide ese derecho de retiro, no tiene derecho a impugnar, como decía Pedro. Cuando se impugna la decisión es porque se continúa en la sociedad. Pero la persona puede hacer su retiro. Puede retirarse de la sociedad. Y si se retira de la sociedad no significa que se va con una mano adelante y otra atrás. Tiene que pagarle su participación. Es decir, tiene derecho a que se le compre la participación. Miremos, ya les aparece la pantalla. Artículo 12. ¿Quién me ayuda con el artículo 12? Cuando la transformación, fusión o decisión impongan a los socios una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la sociedad. En las sociedades por acciones también procederá el ejercicio de este derecho en los casos de cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro Nacional de Valores o en el Bolsa de Valores. Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá que existe desmejora de los derechos patrimoniales de los socios, entre otros, en los siguientes casos. Primero, cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad. Segundo, cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o parte de interés, o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota, siempre en este caso se produzca una disminución de capital. Tercero, cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción. Ok, entonces, ¿quién puede ejercer este derecho de retiro? El socio mismo. ¿El socio ausente o el socio disidente? Y son situaciones diferentes. ¿Quién es el socio ausente? Como su palabra lo indica, no estuvo presente en la reunión, nunca participó de la reunión. Entonces tiene derecho porque no fue, digamos, vencido ahí dentro de la votación por mayoría. ¿Y quién es el socio disidente? El socio disidente es aquel que estuvo al momento del llamado a lista de la verificación del quórum. Entonces, ese socio disidente también tiene derecho a impugnar la decisión. ¿Ante quién se impugna la decisión? Ante el juez civil del circuito, como lo establece el Código General del Proceso. Si la persona fue vencida en votación por la mayoría, y aquí se aplica la regla de la democracia, o sea, la mayoría se impone. Entonces, si la mayoría tomó la decisión en el sentido de aprobar la decisión, pues esa persona fue derrotada. No puede salir a impugnar la decisión. Cuando hablamos de impugnar la decisión es acudir ante el juez para que el juez deje sin efectos esa decisión que tomaron los socios. ¿Ok? A eso se refiere la impugnación de la decisión.
Entonces, como no va a tener la posibilidad de impugnar, puede ejercer sus derechos de retiro. Si nosotros analizamos, son dos situaciones diferentes, opuestas. Si el socio fue vencido en la votación, puede hacer su derecho de retiro y se retira de la sociedad. Significa que no continúa en la sociedad y se le paga o puede vender su participación. Y otra es si el socio hace la impugnación. Si el socio presenta la impugnación de la decisión, es porque quiere continuar en la sociedad. Entonces, o se retira o continúa. Una de dos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, continuemos. Entonces, como pueden ver, este derecho de retiro puede hacerse cuando se va a disminuir el porcentaje de participación en el capital de la sociedad o se va a disminuir el valor de las acciones, cuotas o partes de interés o se esté limitando la negociación también de las acciones. Miremos el artículo 13, nos habla de la publicidad. ¿Quién me ayuda con el artículo 13? Artículo 13, publicidad. El proyecto de decisión, fusión o las bases de la transformación deberán mantenerse a disposición de los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación o cancelación de la inscripción e indicar expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro. La omisión de cualquiera de los requisitos previstos en el presente artículo hará ineficaces las decisiones relacionadas con los referidos temas. Entonces, esta publicidad que se refiere el artículo 13 se llama deber de información. Es decir, la sociedad, a través de su administrador, está en la obligación de informarle a los socios 15 días, por lo menos 15 días antes, días hábiles, de la reunión sobre este proyecto de transformación de la sociedad. ¿Ok? Y cuando hablo de proyecto de transformación de la sociedad, no es solo la escisión, porque puede ser también para la fusión, para unirse con otra y quedar en una sola. O para cambiar de tipo de sociedad, y al cambiar de tipo de sociedad, entonces puede que cambie la responsabilidad, el tipo de responsabilidad que tenga el socio. Entonces el socio en estos casos puede retirarse. Esos 15 días hábiles, estamos hablando que son 3 semanas. Son 3 semanas prácticamente que tienen para tomar la decisión. Es decir, que cuando el socio llega a la reunión, sea de asamblea o de junta, asamblea de accionistas, junta de socios, ya esa persona tuvo la posibilidad de valorar los pros y los contras, de tomar la decisión que le pareciera más adecuada en ese momento. Entonces, no es que llega a la reunión y lo toma por sorpresa, no. Entonces, en esos 15 días hábiles puede pedir información a la sociedad, puede verificar libros, puede empaparse de todos los pormenores de lo que se va a tratar en esa reunión de transformación de la sociedad para finalmente tomar una decisión. ¿Ok?
si se mantiene en la sociedad o si se retira de la misma. ¿Preguntas hasta acá? Dime, Jennifer. No, profe, por el momento no tengo preguntas, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Miremos el artículo 14, ejercicio del derecho de retiro y los efectos de ese ejercicio del derecho de retiro. ¿Quién me ayuda con este artículo? Yo, profe, artículo 14, ejercicio del derecho de retiro y efectos. Los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los 8 días siguientes a la fecha en que se adoptó la respectiva decisión. La manifestación de retiro del socio se comunicará por escrito al representante legal. El retiro produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se reciba la comunicación escrita del socio y frente a terceros desde su inscripción en el registro mercantil o en el libro de registro de accionistas. Para que proceda el registro, bastará la comunicación del representante legal o del socio que ejerce el derecho de retiro. Salvo pacto arbitral, en caso de discrepancia sobre la existencia de la causal de retiro, el trámite correspondiente se adelantará ante la entidad estatal encargada de ejercer la inspección, vigilancia o control. Si la asamblea de accionistas o junta de socios, dentro de los 60 días siguientes a la adopción de la decisión, la revoca, caduca el derecho de receso a los socios que lo ejercieron. Readquieren sus derechos retrotrayéndose los de naturaleza patrimonial al momento en que se notificó el retiro al representante legal. Ok, entonces, ¿cuánto es el plazo que van a tener? ¿Cuánto es el plazo entonces que va a tener finalmente la persona para poder ejercer su retiro? Finalmente serían 60 días. Pero digamos no, que inicialmente finalmente tendría un mes. Porque si le dicen 3 semanas antes, 15 días hábiles antes, le dicen todo el proyecto de transformación de la sociedad. Llega la reunión, toman la decisión de transformar la sociedad y después de eso tiene 8 días más. Estamos hablando de por lo menos casi un mes, desde que se entera hasta que finalmente tiene el plazo para retirarse. Porque puede retirarse antes de o después de la reunión. Después tendría máximo 8 días. Entonces, no es lo mismo que una persona diga, es que yo me voy a retirar de la sociedad porque no estoy de acuerdo, no me parece esa transformación que quieren hacer de la sociedad, y entonces se toma la decisión de retirarse por esa transformación que se plantea. Una cosa es eso y otra cosa es que el socio diga, no, yo me quiero ir de la sociedad porque yo ya no tengo feeling con ustedes y tal, y pascual, y entonces cómprenme mi parte. Son dos cosas diferentes. Aquí este derecho de retiro está contemplado para el socio cuando hay una transformación de la sociedad. Ahora, no significa que el socio se tenga que quedar ahí por secular seculorum. No. Si el socio se quiere ir en algún momento, pues puede vender su participación en la sociedad. Ahora, si se estableció dentro de los estatutos de la sociedad un derecho de preferencia, como normalmente ocurre, ¿qué significa el derecho de preferencia? Que el socio que se quiere ir, listo, se puede ir, pero tiene que primero ofrecerle esa participación a los otros socios. No puede ir a venderle a un tercero sin ofrecerle a los otros socios. ¿Ok? La preferencia es para los socios, para
para los activos ahí de la sociedad. Exacto. Entendiendo que es hacia cualquiera de los socios. No es que tiene que preferir a fulanito sobre sutanito, no. Si fulano y sutano son socios también, entonces tiene que ofrecerse a los dos, a cualquiera de los dos. Doctor, una preguntita, no entendí la parte de retrotraerse a la decisión. ¿Es retractarse la decisión del socio? Sí, echarse para atrás. Batraciarse, como dirían en el algor popular. Bueno, yo hago una pregunta, a ver si hasta acá va claro el asunto. Hay dos socios. Dime, Marjorie. Profe, buenas noches, qué pena, a mí me surgió una duda. Referente cuando se realiza como tal esa decisión donde pues van a conformar la nueva sociedad y uno de los socios dice, bueno, como tal se retira porque no está de acuerdo conforme a esta decisión. Digamos que acá hay la posibilidad de que los socios se retiren, pero digamos existe la posibilidad de que nuevos socios ingresen. Sí, claro, claro, porque puede darse la sesión, si hay derecho de preferencia, se ofrece primero a los que están actualmente en la sociedad y si ninguno le compra, pues entonces ahí queda exonerado y puede venderla a un tercero, a alguien afuera de la sociedad. Vale, listo, gracias, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, si hay dos socios, el socio A y el socio B, en cualquier sociedad, y el socio A, digamos que está de acuerdo con una transformación de la sociedad, pero el socio B no está de acuerdo. Ambos tienen el 50%. No se ponen de acuerdo entonces frente al valor de la participación de B. Porque hace 10 años cuando empezaron la sociedad, hicieron unos aportes, pero 10 años después la participación pues vale mucho más de eso. Aportaron 100 pesos, pero hoy, 10 años después, esa participación vale más de 100, trayéndolo al valor presente. Entonces, si no se ponen de acuerdo, ¿cómo haríamos ahí para que B pudiera ejercer su derecho de retiro sin que la sociedad entrara en una causal de disolución? A ver, los escucho. Yendo a un centro de conciliación, Cámara de Comercio, un centro arbitral. Bueno, sí. No, ahí le vendería su parte como si fuera a un tercero. De acuerdo. Porque igual puede ejercer su derecho de retiro sin ningún problema si no está de acuerdo con la transformación de la Paga empresa. lo que vale la acción actual. Sí, es correcto. Se pueden acercar nuevos socios. Nuevos socios que compren la parte del socio. Está en el artículo 14. La respuesta está en el artículo 14. Mírenla para que vean. Ejercicio de derecho de retiro. Y vas a terminar la idea, Pedro. Señor, ibas a terminar leyendo el la idea. artículo acá. Sí, una de las dos partes ejerce el retiro. Ajá, pero ¿cómo se haría eso en la práctica? Ah, bueno. O sea, la idea es cómo lo plantearía. Bueno, una forma es como dice Pedro. Listo, fracasó Mire la que dice conciliación. salvo el pacto arbitral. En caso que, entonces ahí está la opción de que sea un centro de arbitramiento. Eso en caso de que hayan establecido dentro de sus estatutos que cualquier diferencia acudirían a un arbitraje. Ir a un centro de arbitraje. Dime, Jennifer. Igual en el artículo dice que se debe hacer de manera escrita, informándole al representante legal. Ese sería, digamos, como la primera instancia, ¿no? Sí. No, sí.
ahí dice que salvo a pacto arbitral, en caso de discrepancia sobre existencia de la causa de retiro, el trámite correspondiente se adelantará en la entidad estatal encargada de ejercer la inspección y vigilancia y control. ¿Cuál sería la entidad encargada de ejercer la vigilancia y inspección? La Cámara de Comercio, ¿no? Cámara de Comercio. La Superintendencia de Sociedades. La Cámara de Comercio no ejerce ninguna inspección ni vigilancia de las sociedades. Lo ejerce la Superintendencia de Sociedades. Entonces, el pleito lo llevarían a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Sociedades resolvería entonces sobre el derecho de retiro de ese socio. En la vida práctica puede suceder que dos personas tienen cada uno el 50% y entonces no se ponen de acuerdo, el uno no quiere vender al otro. Ni el otro tampoco. Entonces, ¿qué les queda? Acudir a la Superintendencia de Sociedades. ¿Ok? Estaba cerca. Ya está más cerca. Sí. Gracias. Bueno, miremos el artículo 15. Opción de compra. Opción de compra. Dentro de los 5 días siguientes a la modificación del retiro, la sociedad ofrecerá las acciones, cuotas o partes de interés a los demás socios para que estos las adquieran dentro de los 15 días siguientes. A pronta de su participación en el capital social. A prorrata de su participación en el capital social. Cuando los socios no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés, la sociedad dentro de los 5 días siguientes la readquirirá siempre que existan utilidades líquidas o reservadas constituidas para el efecto. El precio de compra se fijará en la forma prevista en el artículo siguiente. Okay, miremos el artículo 16. Reembolso. En los casos en que los socios o la sociedad no adquieren la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a exigir el reembolso de las cuotas, acciones o partes de interés restantes. El valor correspondiente se calculará de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avalúo se hará por peritos designados por la Cámara de Comercio del domicilio social. Dicho avalúo será obligatorio. En los estatutos podrán fijarse métodos diferentes para establecer el valor del reembolso. Salvo pacto en contrario, el reembolso deberá realizarse dentro de los 2 meses siguientes al acuerdo o al dictamen pericial. Sin embargo, si la sociedad demuestra que el reembolso dentro de dicho término afectará su estabilidad económica, podrá solicitar a la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control que establezca plazos adicionales no superiores a 1 año. Durante el plazo adicional se causarán intereses a la tasa corriente bancaria. Dentro de los 2 meses siguientes a la adopción de la decisión respectiva, la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control podrá, de oficio o a petición del interesado, determinar la improcedencia del derecho de retiro, cuando establezca que el reembolso afecte sustancialmente la prenda común de los acreedores. Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en la materia de responsabilidad de los socios colectivos, quienes ejerzan el derecho de retiro en los términos previstos en la ley responderán en forma subsidiaria hasta el monto de lo reembolsado por las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción del retiro en el registro mercantil. Dicha responsabilidad cesará transcurrido 1 año desde la inscripción del retiro en el registro mercantil. Y está largo. Y el 17. ¿Quién me ayuda con el 17? Normas especiales. Será ineficaz toda estipulación que despoje a los socios del derecho de retiro o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio. Sin embargo, será válida la renuncia al retiro del derecho del retiro, después del nacimiento del mismo.
La renuncia opera independientemente para cada causal del retiro. Lo dispuesto en esta ley en materia de receso no se aplicará a las sociedades sometidas a la vigilancia y el control de la superintendencia bancaria. Ok. Bueno, yo tengo unas preguntas. A ver, Fiber Silva. Fiber, entonces, si un socio que desea retirarse de la sociedad, el mismo ejemplo, y dice, bueno, ya mi participación no vale los mismos 100 pesos de cuando se constituyó, y no se ponen de acuerdo frente al precio. Entonces, ¿cómo hacen para poder determinar el valor a pagarle y pues este socio pueda retirarse de la sociedad? ¿Me escucha? Ahí te escucho, sí. Yo creo que ellos ocurren a la superintendencia de sociedades. No. Jonathan, ¿cómo hacen para determinar entonces el precio? El artículo 16 dice que si no hay acuerdo, llegan peritos de la Cámara de Comercio para establecer el valor que queda de la sociedad, que mejor que el valor correspondiente a pagar. A la participación de ese socio que se está retirando. Ahora, esa participación la puede comprar directamente la sociedad como tal, como persona jurídica, ella misma puede comprar su participación. O puede entonces venderse prorrateado, es decir, a prorrata, entonces entre los demás socios esa participación. Si tenía el 20%, los otros 4 socios entonces pueden cada uno adquirir el 5% de la participación que tenía esa persona que sale de la sociedad, que se retira de la sociedad. El problema realmente es cuando ese socio o accionista es mayoritario. Porque cuando ese socio es el mayoritario, es decir, el que más tiene el capital y dice, me retiro de la sociedad entonces se ponen aprietos a la sociedad. Porque la sociedad puede quedar ilíquida. Puede entrar en una causal de disolución de la sociedad. Dependiendo del tipo de sociedad, se va a poder hacer la compra por parte de la misma, de esa participación del socio que sale. Por ejemplo, estas transformaciones de la sociedad de las que hemos venido hablando toda la clase son decisiones que requieren de una mayoría calificada. O sea, no es simplemente la mitad más uno, es una mayoría calificada. Entonces, en las sociedades, por ejemplo, anónimas y en las SAS, estas decisiones que requieren mayoría calificada, se necesita el 78% del capital. Hay otras sociedades como la limitada, como la sociedad colectiva, que se requiere para hacer las transformaciones de la sociedad el 100% del capital. Entonces, en las sociedades donde para tomar una decisión que requiere mayoría calificada se requiere al 100%, pues ahí no habría lugar a ejercer derecho de retiro por sustracción de materia. Porque si todos están de acuerdo, entonces, si yo como socio estoy de acuerdo porque para que pueda ser aprobada, tenemos que estar el 100% de la participación. Entonces, si yo estoy de acuerdo, yo no puedo votar que sí y después salir a impugnar la decisión. No se puede. ¿Ok? Entonces, este tipo de figuras va a ser, digamos, para las sociedades como la anónima, como la sociedad, las SAS, que tienen
o requieren de ese 78% para la toma de decisiones que requieren de mayoría calificada. Las en comandita requieren las 2/3 partes. Las encomenditas requieren las 2/3 partes para la toma de decisiones de esas mayorías especiales, ¿sí? Esas mayorías especiales para tomar decisiones frente a la transformación de la sociedad. Son las mismas mayorías que se necesitan, por ejemplo, para aprobar el reparto de las utilidades, la entrega de las utilidades. Es el mismo porcentaje. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, buenas noches. Profe, Dime. dice que si un socio se retira, los otros socios pueden compartir, o sea, comprar la participación del que se retira, pero sí. ¿la puede comprar? ¿Un socio la puede comprar? Sí, o sea, La acción puede ser un socio. prorrateada a todos, Sí, ¿sí? sí, En caso tal, esa es una. Y otra es ejerciendo el derecho de preferencia. Entonces, al ejercer el derecho de preferencia, alguno de los socios compre esa participación completa. Ah, listo. No, muchas gracias. Puede ser de las dos formas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, qué pena, su merced me puede volver a recordar si las anónimas y las SAS necesitan de ese porcentaje para la transformación de la sociedad. Del 78% de participación del capital de la sociedad. Vale, profe, gracias. O sea, doctor, que anónima y SAS, 78%. La limitada y colectiva para la transformación es el 100% y la comandita las 2/3 partes para toma de decisiones. ¿Sí? Ok, Exacto. listo. Gracias, doctor. Exacto. Julián está por acá. El monitor. Julián. Hello. No lo veo. Doctor, una preguntita. Dime. Es que el docente Pablo León Torres nos dijo que íbamos a hacer los parciales en distintos días con su merced. A eso iba, por eso era que estaba preguntando si estaba el monitor. Bueno, el profesor Pedro Pablo León, me encontré con él hoy en la institución, aunque ya habíamos hablado hace días, a principios del módulo, y creo que ya ustedes tenían conocimiento de que nos dividiéramos y que en un solo bloque, en un día de 6 a 10, evacuáramos el examen oral. Entonces, con ustedes me tocaría ese bloque para realizar el examen oral el día jueves, de 6 a 10 de la noche. Todo el día, toda la noche del jueves van a estar conmigo y debo evaluar a todos. ¿Ok? Y el viernes, toda la noche del viernes, pues van a estar con el otro docente. Significa que el día de mañana, miércoles, terminamos entonces la temática, los temas del módulo. Vamos a hablar mañana sobre las sociedades civiles y si nos alcanza el tiempo, pues hablamos algo de las cooperativas, del cooperativismo. Sí, súper. Tengo pendiente de entregarles la nota del examen del primer parcial, entonces la idea es que el jueves ya yo pueda darles a ustedes la nota de ese primer parcial y ustedes sepan el jueves cómo les fue el primer parcial, la nota del segundo parcial y la nota de ese día del examen. ¿Ok? Perfecto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿yo le puedo hacer una preguntita? Dime. Doctor, lo que pasa es que nosotros llegamos de trabajar después de las 8 de la noche, por ahí 8:15. ¿Será que a esa hora nos puede hacer el examen, por favor? Sí, no hay problema. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta o
aporte. Profe, una solicitud a nivel personal, de casualidad, o si me puede orientar más sobre o unos libros o un libro que yo pueda adquirir donde se encuentre todo lo que hemos visto de todos los tipos de sociedades. Bueno, los que están en la bibliografía normalmente te van a hablar de todo menos de la SAS, que es la más reciente. En la bibliografía del contenido, ahí están los autores. Vale, listo, profe, los voy a buscar. Gracias. Narváez es uno de los que menciono ahí. Aunque, pues si ustedes ven, nos hemos basado en el Código de Comercio y pues la Ley 222 del 95. Bueno. La Cámara de Comercio vende libros también sobre todo lo empresario. ¿El qué? En la Cámara de Comercio también se consiguen libros. Ajá. Ok. Listo, bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos mañana. No se les olvide responder los foros, incluido hasta el de la sesión de hoy, ¿ok? Vale. Listo, sí, señor. Gracias, doctor. Listo. Buenas noches. Bueno. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.